Buenas tardes. El día de hoy vamos a resolver los ejercicios de probabilidad relativa y probabilidad absoluta. Para ello, vamos a analizar la siguiente tabla. Dice, en un taller de arte revisaron cuántos pinceles diferentes tenían los alumnos y se registraron en la siguiente tabla. Esta tabla está compuesta por clase, dato, frecuencia, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Ahora les digo de qué consiste cada una. La clase básicamente es la numeración de todos nuestros datos. Si se dan cuenta, en esta clase no hay ningún alumno que tenga solamente un pincel. El menor es 2. Tampoco hay de 3. El siguiente es 4. El siguiente es 5, 6, 7. Tampoco hay de 8, 9 y 10. Si ustedes hubieran querido poner de 1, 2, 3, así de forma sucesiva, se puede. Aquí este dato es el más importante, es la frecuencia, porque nos está diciendo que hay 4 alumnos que tienen únicamente 2 pinceles. La clase 2 nos dice que hay alumnos que tienen 4 pinceles. Si nosotros revisamos en esta segunda fila, nos está diciendo que hay 5 alumnos con 4 pinceles. En la siguiente son 7 alumnos con 5 pinceles. En la siguiente 12 alumnos con 6 pinceles. La siguiente 4 alumnos con 7 pinceles. La siguiente 2 alumnos con 9 pinceles y solamente hay un alumno con 10 pinceles. Es decir que en total hay 35 alumnos. Ya vimos cuál es la distribución en pinceles. Dice, frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada únicamente es ir sumando los valores por fila. En este caso solamente hay 4. 5 más 4, 9. Más 7, 16. Más 12, 28. Más 4, 32. Más 2, 34. Y más 1, 35. Estos dos valores siempre deben coincidir. La frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad absoluta? La pregunta 1 dice, ¿cuál es la probabilidad absoluta? Vamos a volver a recordar sus nombres. Frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Entonces, dice, ¿cuál es la probabilidad absoluta? La probabilidad absoluta va a ser aquella que se repita más veces de toda nuestra tabla de nuestra frecuencia. En nuestra frecuencia, el valor que más se repite, en este caso tenemos la mayor cantidad, es 12. Es decir, que se está repitiendo 12 casos en los que solamente tienen 6 pinceles en su estuche, ¿no? Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta? Pues podríamos decir que 6, puesto que 12 es el número de veces que se repite, pero 6 es la cantidad de pinceles que tienen. Entonces, aquí el resultado sería 6. Siguiente pregunta. ¿Qué probabilidad hay de encontrar alumnos con 3 pinceles? Bueno, pues si revisamos sus estuches, ninguno de ellos tiene 3 pinceles. Estaría entre el 2 y 4, pero no hay. Es decir que la probabilidad de encontrar un alumno con 3 pinceles es de 0 sobre 35. ¿Por qué 35? Porque hay 35 alumnos. ¿Qué probabilidad es? 0%. Siguiente problema. ¿Qué probabilidad hay de tener 8 pinceles? Nuevamente, si nos vamos a nuestra tabla, no hay de 8 pinceles. De 7 se salta el 9. Por lo tanto, 0% también. Siguiente. ¿Qué probabilidad hay de elegir un alumno con un solo pincel? Nuevamente volvemos a ver. 0. ¿Por qué? Porque no hay un alumno con un solo pincel. ¿Cuál es la probabilidad relativa? Relativa, es decir que nos vamos a nuestra frecuencia relativa. Y dice, de encontrar un estuche con 6 pinceles en clase. Un estuche con 6 pinceles. Entonces nos vamos a este de 6 pinceles. Y la probabilidad relativa es de 0.343. 0.343.
o 34.3%. Y de esa manera tenemos todos los ejercicios resueltos. Ahora, seguramente alguno de ustedes dirá, bueno, ¿de dónde sale 0.34 o 34%? Bueno, en nuestra frecuencia relativa es dividir la frecuencia entre el número total de datos. Es decir, 4 entre 35, 0.11. 5 entre 35, 0.14. 7 entre 35, 0.20. 12 entre 35, 0.34. 12, recordemos que aquí nos está diciendo, ¿cuál es la probabilidad relativa de encontrar un estuche con 6 pinceles? Pues hay 12 alumnos que tienen pinceles, son casos favorables. Casos posibles, 35. Por eso es que es 12 entre 35 igual a 0.34. Y así nos vamos con todos los demás. Recordemos que la frecuencia relativa acumulada básicamente está sumando toda la fila, así como lo hicimos aquí, acá también. 0.114 más 0.143 nos da 0.257, más 0.20, 0.457, y así sucesivamente hasta que este valor y este nos dé 1.